Bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta con más de Enfoques. Ahora es el turno del segmento Educación Emocional con la psicóloga Vanessa Prigolini. Bienvenida, Vanessa, ¿cómo estás? Hola, Dani, ¿bien y tú? Muy bien, gracias. Vanessa, cuéntanos el tema que nos traes el día de hoy. Hoy vamos a hablar de educación sexual infantil. Interesante. Te pregunto, ¿ese no es un tema quizás para niños más grandes o a partir de qué edad es bueno hablarle de este tema a los niños? Es una pregunta que hacen mucho los papás. La sexualidad infantil, la sexualidad humana empieza desde que nacemos, tal cual. ¿Cuándo abordar, cuándo empezar quizás a hablar o a tratar este tema con los niños? Desde que empiezan a hablar, ¿no? Desde que hay lenguaje, desde que presentan lenguaje. Son diferentes temas, obviamente, dependiendo de la edad, pero sí es un tema que tiene que estar presente constantemente en la educación y el desarrollo de los niños. ¿Cuál es la importancia de enseñarle a los niños este tema? Es un tema importantísimo. Yo soy mexicana y tristemente México es el país número 1 en abuso sexual infantil. Es un tema que aún genera mucho tabú, aunque estamos en el 2019, que les cuesta incluso trabajo a algunos papás abordarlo con sus hijos. Me preguntan mucho, ¿no? Cuando trabajaba en México, en una escuela, me preguntaban mucho los papás, es que igual y habría que hablar con ellos hasta la primaria. Yo impulsé mucho un programa de educación sexual infantil en el kinder, en donde trabajaba, en preescolar, y muchas mamás me decían, pero están muy chiquitos, o sea, le vas a meter ideas a mis hijos. Eso piensan mucho, le vas a meter ideas a mis hijos, ¿no? Y no se trata de eso, se trata que, como bien dicen, educación es poder, ¿no? Y si tú tienes las herramientas, ¿no? de educación sexual infantil, es para prevenir el abuso. Si tú tienes la información correcta, qué está bien que hagan, qué está bien que no me hagan, ¿no? Todo eso es sí, para prevenir el abuso. Por eso es un tema que es tan importante. Hay una pregunta que se hace mucho los papás y dicen que si es correcto usar apodos para las partes íntimas. Bueno, mi respuesta sería no. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, las partes del cuerpo hay que llamarlas por su nombre. Y sí he escuchado muchos apodos, ¿no? La rayita, el palito, el pajarito, y no, la vulva es la vulva, el pene es el pene, la vagina es la vagina, y hay que llamarlos así. Si tú les das estas herramientas a tus hijos desde pequeños, insisto, se ayudan a prevenir el abuso, ¿no? Es como si llega un día tu hijo, ¿no? Después de estar toda la tarde con el tío, porque desafortunadamente el abuso sexual se da entre familiares más que nada, ay, sí, estuve con el tío Pedro, ¿no? Y estuvimos jugando con su pajarito, ¿no? Porque el tío Pedro le llama al pajarito al pene, ¿no? Entonces, pues igual y tú por acá ni te va a pasar. No, es que estuvimos con el tío Pedro y el tío Pedro me dijo que jugáramos con su pene. Eso ya cambia las cosas, ¿no? Entonces es importantísimo decirle los nombres reales. ¿Este tema se debe enseñar en la escuela o en la casa? En las dos. Pero yo veo que muchas veces los papás esperan que la escuela lo haga y que dé la pauta, claro, para partir de ahí ver que yo como educo en casa. No, yo diría que es un tema de los dos, pero sobre todo de casa. No esperar a que la escuela lo empiece a dar para que en casa lo retomemos. Y otra pregunta importante que también se cuestionan los papás, ¿cómo pueden ellos abordar este tema? Sí, es un tema que muchas veces los papás no saben, me preguntan, es que qué tanta información le doy o qué tanto no le digo, o sea, y qué tal que no tiene esa información en la cabeza. Yo cuando les digo, como les digo a los papás, regresen la pregunta a sus hijos, ¿no? Porque muchas veces los papás llegan sus hijos y les preguntan algo, mamá, ¿qué significa tal cosa, no? Y cómo se hacen los bebés, ¿no? Y yo les recomiendo mucho, regrésale la pregunta, pregúntale, ¿tú qué crees que es o tú qué sabes? Para que tú sepas qué información tiene tu hijo y entonces no des información de más. Eso por un lado. Y por otro lado, sí comprar esos libros de desarrollo sexual infantil, de educación sexual infantil, para saber también en qué etapa está tu hijo. Sí, lo que yo veo es que ahora los niños, por ejemplo, ahorita estoy trabajando mucho con niños de primaria alta en una escuela, traen información que nosotros no teníamos, sino hasta secundaria o prepa. O sea, sí vienen más, o sea, traen otro chip los niños de hoy, ¿no? Y también lo que son el uso de celulares, de tablets, todo eso les da más información, ¿no? Entonces, si ya vienen sobrecargados, o sea, sobreestimulados de información sexual infantil o adolescente que no teníamos nosotros,
Por eso es tan importante indagar, ¿no? Saber qué es lo que sabe tu hijo, apoyarte en libros, ¿no? Y también hablar con la escuela. Aquí hay programas, hay muchas escuelas que tienen programas de educación sexual infantil desde muy temprana edad. Y sí es súper importante saber qué es lo que se está manejando en la escuela, como para que puedas tú reforzar eso. Pero insisto, siempre tiene que ser un tema que hay que abrir en casa. Y el último consejo que yo les daría a los papás es también que revisen su historia sexual, ¿no? Cómo se sienten ellos con su sexualidad. Es un tema del cual se sienten cómodos hablando o no se sienten cómodos, porque si la reacción que tú tengas ante tu hijo, ¿no? Si llega y te pregunta algo, va a determinar mucho si se puede abrir ese canal de comunicación entre tu hijo y tú o no. Por supuesto. Gracias, Vanessa, por un segmento más dedicado a los niños y a los padres. Te esperamos entonces en un próximo segmento con mucho más de estos temas.